Cuando Dios confronta el pecado oculto. Cuando se trata de encubrir el pecado, hermanos, somos muy hábiles. ¿Cierto? Podemos esconderlo de los demás e incluso engañarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Pasándolo por alto, minimizándolo o a veces normalizándolo. Quizás nadie se da cuenta, pero hay uno que sí. Y Dios en su misericordia constantemente nos está mostrando eso que intentamos esconder. Eso es muy hermoso. Dios en su misericordia constantemente nos está señalando lo que tú y yo muchas veces queremos esconder. Y Él va y lo saca de nuevo. Va y lo saca a flote otra vez. No para condenarnos, sino para conducirnos al arrepentimiento. La pregunta es entonces, en esta mañana, ¿cómo responderemos cuando Él confronte nuestro pecado? Algo similar ocurre en Génesis 42. El Dios soberano actuó en su providencia por medio del hambre para confrontar a los hermanos de José con el pecado que ellos habían ocultado durante muchos años y comenzar a conducirlos ahora al arrepentimiento. Por eso, cuando Dios exponga nuestro pecado, debemos reconocerlo humildemente y volvernos a Él. Una de las cosas por las cuales amo esta iglesia es que no tenemos problema en hablar del pecado. Y es algo que nos hace muy bien. Por eso, hermanos, entonces, el llamado a esta mañana es: respondamos humildemente cuando Dios exponga y confronte el pecado de nuestro corazón. ¿No ve que a veces no respondemos con humildad? Es por eso el llamado. Respondamos con humildad. En este pasaje veremos cómo Dios confronta el pecado y cómo debemos responder cuando Él lo hace. Entonces, en primera instancia, hablaremos que Dios en su providencia saca a la luz el pecado que ocultamos. Y después veremos cómo debemos responder humildemente, volviéndonos a Dios, sin temor, sin excusas. Dios entonces en su providencia saca a la luz el pecado que ocultamos. Los capítulos que siguen en este relato dan cuenta del camino que los hermanos de José tuvieron que recorrer para encontrarse con él y para que él les salvara la vida. Recordemos, Dios ha anunciado una terrible hambre, escasez, y no quiere que los suyos perezcan. Pero eso no es todo en el plan de Dios. El Señor en esta historia de José no es simplemente que quiere salvarlos de perecer de hambre. Y eso yo no lo había notado hasta que empecé a estudiar este capítulo. Junto con salvar sus vidas de morir de hambre, Él también quiere conducirlos al arrepentimiento de su pecado cometido. Y una vez más, el Señor no deja de impresionar. Los quiere conducir al arrepentimiento del pecado que han cometido y a la reconciliación del gran pecado cometido contra José. Y además también comienza a trabajar en el corazón de Jacob. Comienza a sacar a la luz el pecado de ellos. Vemos en este texto un Dios amoroso
que tiene compasión de pecadores y los guía por medio de su providencia a escarbar en los más profundos rincones de su corazón, dándole una gran importancia al corazón del problema, que es su pecado. Como hemos dicho en otras oportunidades, porque el corazón del problema es el problema del corazón. Y me encanta ver esto de parte del Señor. La preocupación que Él tiene en todo ámbito de la vida de los hombres. Si bien quiere salvar sus vidas para que ellos no perezcan de hambre, también Él tiene interés en sacar a luz su pecado y que se arrepientan. No dejo de maravillarme en este gran Dios que tenemos, que tiene cuidado de nosotros en cada detalle. Y no solo en el aspecto físico, sino que también en lo más importante, en el aspecto del corazón. Cada vez me veo más y más pequeño ante el Dios de José. Y todo lo que hace en la vida de José y con sus hermanos. Y sobre todo en la manera en cómo Él lo hace. Hermanos, esto es espectacular. En este caso, Él se vale de situaciones para proveer para el hambre del cuerpo, pero también para saciar el corazón. En el capítulo 42 estamos entonces en medio de una escasez. Estamos ya en la segunda etapa del sueño de Faraón, donde las vacas flacas y las espigas feas ya estaban comiéndose a las más gorditas. Estamos en la escasez. Ya comenzó a azotar el hambre en Egipto y sus alrededores. Jacob se enteró y mandó a sus hijos. Se enteró que había alimento en Egipto y manda a sus hijos. Vayan a comprar. Vayan a comprar a Egipto, menos a su hijo menor. Al nuevo regalón. Ya van 20 años y Jacob aún no aprende la lección de que el favoritismo es peligroso. Vayan a comprar para que vivamos y no muramos. Nótese, el hambre es igual a la voluntad de Dios revelada a Faraón. Y esa hambre, la voluntad de Dios revelada a Faraón, condujo a los hermanos a Egipto buscando comida. Háganse esa. Al llegar a Egipto, los 10 se encuentran con aquel que mandaba el país. Oh, hermanos, los 10 se encuentran con aquel que mandaba el país, dice el texto. Él es José, quien Dios había puesto ahí por medio de las capacidades que Dios mismo le había dado. ¿Quién había propiciado este encuentro entre José y sus hermanos? ¿Y para qué lo hizo? La respuesta es, fue Dios. Y lo hizo para salvarlos de morir y también para que se arrepintieran de sus pecados. ¡Wow! Todo eso puede hacerlo Él. Él es capaz de planearlo con mucha anticipación. Esa es su voluntad. ¿No es maravilloso? Al llegar a su presencia, los hermanos se postraron delante del rostro en tierra, dice las Escrituras. Ellos no le reconocieron, pero él sí. Y recordó inmediatamente los sueños acerca de ellos. Génesis 37. Y esto estaba pasando ahora alrededor de 21 años después. A los 17 años, acuérdese, José sale. A los 30 años es recién el segundo después de Faraón. 7 años de abundancia y ahora por lo menos 1 de escasez. 21 años tardó el reencuentro con sus hermanos.
Ahora todo quizás comienza a encajar. Él ve, wow, esto es lo que soñé. ¿Qué está pasando? Por alguna razón, creo que dentro del desconcierto y por querer probarlos o tener más información acerca de ellos y de su padre, les habla duramente y los trata de espías. Hermanos, y esto es lo que conduciría a ellos a su arrepentimiento. Somos hombres honrados, no espías, respondieron. ¿Que son espías? En su desesperación cuentan una historia que hay un poco más de detalle ahora en el capítulo 42, más adelante, que no veremos. Pero dicen ellos, éramos 12. No somos espías. Mire, yo le voy a contar quiénes éramos. Éramos 12. Venimos de Canaán. El menor está con el papá. El otro ya no existe. Y los otros 10 estamos acá buscando comida porque tenemos hambre y podemos morir. No somos espías. ¿Que son espías? Y si no lo son, entonces serán probados para que demuestren ustedes que no son espías. Uno de ustedes irá a buscar a su hermano y los 9 quedarán presos. Y si no lo traen, entonces ustedes serán espías. Esta será la prueba para verificar sus palabras, a ver si ustedes dicen la verdad. Hermanos, José sabía que estos eran perversos. Que a él le dijeran que ellos eran honrados. Los vamos a probar, a ver si son honrados. Tenía razón para dudar de ellos, así que los puso a prueba. Pero en ese intertanto, él los pone en la cárcel por 3 días. Y si usted fue detallista al leer esto, se va a dar cuenta que algo pasa luego de esos 3 días. Pasados los 3 días de reflexión, probablemente, José ahora aparece con otro plan. Se parece, pero no es el mismo. Y sus palabras también son distintas. José aparece con otro plan y ya no les habló duramente. Ahora él les habló de otra manera. Entre paréntesis, bien nos hace pensar las cosas antes de decirlas. Y no reaccionar con las emociones a flor de piel. Generalmente nos equivocamos. Lo repito para que usted diga amén. Generalmente nos equivocamos. Cuando tú y yo reaccionamos de inmediato con las emociones a flor de piel. Por eso es muy bueno calmarse. Y José nuevamente nos da una lección. Piensa ahora, por favor, en todas las emociones que habían en su corazón, que posiblemente a él le embargaban al ver a estos pinganillas venir delante de él. Imagínate los sentimientos, el dolor que ellos le causaron por tantos años como esclavo y prisionero, los mismos que él ahora tenía presos en su propia prisión. Ahora él era el que manda el país y tenía a su merced aquellos que le hicieron tanto mal. Podríamos todos pensar, tienen su merecido. 3 días pasaron y José dice algo que parte el corazón. Hagan esto y vivirán porque yo temo a Dios. Esa es otra prueba. Hagan esto y vivirán. Y les da un argumento, porque yo temo a Dios.
Irán todos a su casa, menos uno. ¿Se acuerdan antes? Iba a ir uno y se iban a quedar 9. Ahora van a ir 9 y se va a quedar uno. Irán todos a su casa, llevarán alimentos para que no mueran y dejarán solamente a uno de ustedes acá. Pero sí me van a traer a su hermano menor, porque esto va a probar si sus palabras son ciertas o no. De esa manera ustedes vivirán y no morirán. Hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Me imagino a los 10 hermanos luego de 3 días presos pensando, ¿qué será de nuestra vida? Cargando una falsa acusación en su contra en un país extraño, con un hombre que mandaba todo ese país, acusándolos, encarcelados. Sus vidas estaban en sus manos y oyen, hagan esto y vivirán porque yo temo a Dios. Eso debió haber sido para ellos las palabras más dulces en el peor momento de sus vidas. Hagan esto y vivirán, yo temo a Dios. Esas palabras, hermanos, están cargadas de alivio. José tenía el poder para castigarlos, pero su temor a Dios le lleva a ofrecerles a ellos un camino que los puede llevar a la vida. Puede que no mueran, obedezcan y vivirán. Y la razón de peso para asegurar eso es que José temía a Dios. Al temer a Dios, él está diciendo que no haría nada injusto en esa prueba. Que habría misericordia, que habría gracia, que hay esperanza incluso para ellos, porque el que los está mandando teme a Dios. Es como si dijera, podéis estar seguros de que no los voy a hacer ningún daño. Yo no me atrevería porque sé, aunque estoy en alta posición, que hay otro más alto que yo y yo le temo a él. Hermanos, amigos, el mismo Dios que nos confronta es el mismo que nos ha dado también un camino para vivir. La conexión es hermosa. Los hermanos de José estaban en manos de un gobernador desconocido y poderoso para ellos. José conocía su pecado, aunque ellos no sabían que estaban delante de una persona con la cual pecaron. Sin embargo, José les dice, hagan esto y vivirán porque yo temo a Dios. José no ignora lo que ha ocurrido. Tampoco actúa por venganza. Él los confronta y al mismo tiempo preserva sus vidas y las de sus familias. ¡Qué maravilloso! Pero en el Evangelio encontramos algo mucho mayor. Hermano, amigo, Dios, que también conoce toda nuestra culpa. Dios, que sabe quiénes somos, que tiene en cuenta todos los pecados que hemos cometido contra Él, que sabe todas las cosas perversas que hay en nuestro corazón, en Cristo ofrece un camino de misericordia al pecador. A los que no creen les dice lo siguiente, este es el camino, hagan esto y vivirán. Cree en el Señor Jesús y vivirás. Y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y a los suyos, además, les dice a los que han pecado, acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. José abrió un camino para preservar temporalmente la vida de sus hermanos. Los puso a prueba para preservar sus vidas para que no murieran. Pero Dios abrió un camino por medio de quien es el camino, Cristo mismo, quien entregó su propia vida para abrir el camino a la vida eterna a pecadores culpables que merecían la muerte eterna. Para quienes hemos creído, hermanos, nuestro hermano Jesús
Fue exaltado para darnos vida. Y cuando nosotros lo rechazábamos a Él, cuando no le queríamos a Él, el Padre, luego de una inmensa humillación, lo puso en una alta posición, exaltado hasta lo sumo, y luego Él nos salvó. Nuestro hermano, a quien en otro tiempo rechazamos, es hoy quien nos ha salvado también. José preservó temporalmente la vida de sus hermanos mediante alimento, pero Jesús ha saciado toda nuestra alma. El pan de vida nos ha dado vida eterna mediante su muerte y su resurrección. José confrontó y probó a los culpables hermanos desde una alta posición de poder, pero Jesús cargó personalmente en la cruz con todos nuestros más vergonzosos y terribles pecados que han estado ahí ocultos. José les dijo que hicieran algo para conservar su vida, pero Cristo realizó toda la obra de salvación. Solo nos llama a arrepentirnos y creer. Aleluya, bendito evangelio del Señor Jesús. Haced esto y vivid, yo temo a Dios. ¿Qué está sucediendo? Pueden haberse preguntado ellos. Recuerda, ellos no sabían quién era Él. Ellos pensaban que era un egipcio. ¿Cierto? Pero Él les dice, yo temo a Dios. ¿A nuestro Dios? ¿A qué Dios temes? ¿A qué Dios temes, jefe del país? Al único Dios. Algo comenzó a suceder en sus corazones. Sus conciencias estaban siendo despertadas. ¿Y qué más que Dios en su providencia actuando de manera extraordinaria para ponerlos en esta situación? Para que luego de 3 días presos ellos escucharan la única cosa que podía darles esperanza. Yo temo a Dios. Estaban en la misma posición que estuvo su hermano José hace 20 años atrás. Aquel que ya no existe era el que le estaba dando esperanzas. Hermanos, Dios va a usar todo lo que esté a su alcance para remover el pecado de nuestro corazón si es que somos suyos. Así como está usando estas pruebas y situaciones adversas en la vida de los hermanos de José, más la prisión, todo esto está usándolo para remover el pecado de su corazón y así lo hará con nosotros. Dijimos la semana pasada, Él tiene el propósito de formarnos a la imagen de su Hijo y para eso debe remover mucho más en nuestro corazón. Ay. Para que Él cumpla ese propósito, tiene que remover mucho más en tu corazón y en el mío. Amén. Hermanos, para que Él cumpla el propósito por el cual nos llamó, hemos de arrepentirnos de muchas cosas más. Amén. Y el que crea que no, ay, que está perdido. El que crea que no tiene que arrepentirse de muchas cosas todavía, está muy equivocado. Y yo lo lamento por tu alma. Él va a usar la oración, va a usar los grupos pequeños, va a usar los libros, va a usar las reuniones de matrimonios, la escuela para padres, las dificultades, las pruebas, la iglesia, la predicación de la palabra para remover todas esas cosas en nuestro corazón. Y amén, que así sea. Amén. Y respecto a la palabra, a esto que estamos haciendo,
Por eso cuando vengas a esta reunión de los santos, pon atención a ella y hazlo con humildad, por favor, te lo pido. Ten altas expectativas de lo que está sucediendo desde aquí adelante, aunque el que esté aquí adelante sea muy deficiente a tus ojos. Ten altas expectativas. Ten altas expectativas porque puede ser el momento en que el Señor use para remover lo que está ahí en tu corazón y puedas dar un paso más en santificación. Sé que tenemos corazones muy hábiles para ocultar el pecado, así partí en la introducción. Yo lo sé, es el corazón mío también. Sé que podemos estar aquí y no estar aquí. Sé que algunos podemos estar distraídos, otros duermen, otros pensando en otras cosas, otros enfocados en sus problemas y no dan cabida a la exhortación. Que el micrófono está muy fuerte, que el pastor es muy, no sé, ecuático al hablar. Otros tratando de encontrar alguna pifia en el predicador. O que no era así, o que allá, que esto no es tan así, que es la original, que... Yo lo único que te ruego, con lágrimas en mis ojos, en que quiera que esté exhortando de aquí adelante, no cierres tu corazón y deja que el Señor exponga tu pecado. No ignores lo que Él exponga de aquí adelante, lo que debes mejorar. Siempre tenemos que salir de acá, de este lugar, animados, gozosos, eufóricos, si así lo quiere, amados por el Señor, pero también muy confrontados por nuestro pecado. Y con algo muy pendiente y palpable de lo que debemos mejorar. No podemos salir de aquí diciendo, estoy todo bien. Eso nunca va a ser así cuando la palabra de Dios es expuesta. Porque cuando la palabra del Señor va a ser expuesta, tu pecado y el mío va a salir a la luz. Yes, amor. Hay mucha tarea. Y eso el Señor lo saca a la luz cada vez que nos juntamos en torno a su palabra. Amén. Dígame que no. Amén. No cierres sus oídos porque crees que esto es muy básico o demasiado complejo. O porque hemos hablado muchas veces de esto o de aquello. Si lo que oyes remueve cosas en tu corazón, entonces abrázalas con todas tus fuerzas y que salgan a la luz. Amén. Escucha, así como dijo José a sus hermanos, se los digo muy amorosamente a ustedes, hagan eso y vivirán. Amén. Que Dios saque a la luz nuestro pecado es una muestra más de su gracia bendita. Yo sé que es difícil. A nadie le gusta ser confrontado con su pecado. Lo vemos cuando nos juntamos en los libros de matrimonios y hay algo que decir del otro y ahí empezamos a poner cara. O ya cuando lo estamos leyendo con nuestras esposas, ella lee y uno ahí, te quiero decir algo, mi amor. Debemos mejorar esto. Que Dios saque a la luz nuestro pecado es una muestra de su gracia bendita.
que Él nos haga transitar por sendas que nos conducen al arrepentimiento es maravilloso. Y debemos estar agradecidos de todas las instancias que Él nos provee para sacar a la luz nuestro pecado y que podamos arrepentirnos de Él. Debemos estar agradecidos. ¿Y por qué tanto con el pecado, pastor? Ya córtela, usted es tan bueno que... Porque el pecado es lo que hace tensas nuestras relaciones. Porque el pecado es lo que hace dolorosas nuestras relaciones, nuestros tratos. El pecado es lo que hace pesadas nuestras palabras, hirientes, dolorosas. Es el pecado. El pecado es lo que hace que cueste relacionarnos. El pecado es lo que hace que nos cueste ser amorosos, que nos cueste pensar en otros, que nos cueste ser generosos. Es el pecado que tanto guardamos muchas veces en el corazón. Entonces, mientras más Dios provea instancias para sacarlo a la luz, mejor es para nosotros. Por tanto, es una muestra de la gracia de Dios cuando nos conduce por el camino de reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. En la práctica, nosotros somos muy beneficiados por eso. Por ejemplo, el libro de matrimonios ha expuesto mucho nuestro pecado, ¿no es así? Eso. Es así. Ahora, ¿quién termina beneficiándose de eso? El matrimonio, los hijos, la familia, los hermanos, todos. ¿Es ganar, ganar? Puede ser incómodo el momento, pero el final es dulce. Hoy, Señor, voy en el punto 1. Respondamos reconociendo humildemente nuestra culpa y volviéndonos a Dios. Hermanos, me quedan 12 minutos y voy en el punto 2. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando Dios, por medio de su Espíritu, nos convence de pecado? Sin duda, reaccionar como los hermanos de José en su camino al arrepentimiento. Verso 21. Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Después de la cárcel, después de oír esto de parte de José, vayan, hagan esto, yo temo a Dios. Ellos concluyen y dicen, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. ¿Qué? ¿Cómo llegaron ellos a esa conclusión? ¿Qué tenía que ver José si para ellos estaba muerto? Agrega el relato, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Y eso es probablemente lo que les pasó a ellos. En su angustia nadie atendió a su inocencia mientras estaban siendo tratados injustamente, lo mismo que ellos con su hermano. Ahora sabemos cómo se sintió José. Eso fue un pecado tremendo lo que ellos le hicieron a él. Y a causa de ese pecado, dice textualmente, esto ha venido sobre nosotros por causa de esto. Esta fue la consecuencia de ocultar su pecado. Rubén hace algo y trae a la memoria su intervención, entre comillas, heroica para él, me imagino, años atrás, y les dice, ¿no les dije yo, no pequen contra ese muchacho? Está bien, él lo dijo, pero hermanos, él tampoco hizo más. Acuérdate, no hizo mucho más. Recordemos Rubén diciendo esto. Atendamos a las advertencias de quienes se preocupan de nosotros. Qué triste es caer en un pecado que se nos dijo
No hagas esto porque está mal y lo hacemos igual. Qué triste es caer en un pecado cuando alguien ya nos ha dicho, no haga eso, hermano. Y nosotros lo hacemos igual. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre, dice el relato. Ellos recibieron una convicción tal de pecado que asimilaron muy bien lo que les estaba sucediendo. Era por causa del pecado que habían cometido y ocultado 21 años atrás. Y durante todo ese tiempo lo habían mantenido en silencio. Los 3 días presos, junto a la prueba y a las palabras de José, concluyeron que esta era una consecuencia de su pecado y no estaban equivocados. Lo interesante del relato es que José escuchó todo esto. Ellos no tenían idea que él entendía porque usaba un traductor, pero él entendía todo. José escuchó todo, escuchó la confesión de sus hermanos, el comienzo del despertar de su conciencia. Probablemente se preguntará, ¿estarán arrepentidos estos? ¿Realmente serán honrados? Verso 24, y se apartó José de su lado y lloró. Hay cosas muy importantes en este relato que no quiero dejar pasar. Primero, es impresionante la actitud de José con sus hermanos. A pesar del mal hecho en su contra, les dio una salida llena de misericordia. Hermanos, su actitud es sin igual. Si bien la prueba no ha terminado, Él va a probar si son realmente esos honrados que dicen ser. Ya no quiere que sean 9 los presos, sino que 1. Y que uno se quede y los demás vayan a buscar a Benjamín para probar sus palabras. Ahora manda a 9 a su casa y deja solo a 1. Y los manda cargadísimos de alimento y no les cobró nada, es más, les devolvió su dinero y además les dio provisiones para el camino. El ofendido, haciendo todas estas cosas, llenándolos de regalos inmerecidos, el hermano exaltado por Dios, rechazado por ellos, cuidándolos y teniendo cuidado de cada detalle de sus vidas para el camino. ¿No te suena familiar? ¿Y no te parece impresionante? Hermanos, no hay cosa tan grande que se haga en nuestra contra que no se pueda perdonar. Y otra cosa que aprendemos de este relato es que debemos darle la chance a los otros para que prueben su arrepentimiento. Cuando usted tenga un problema con alguien, no sentencie de inmediato. Si él le dice que es otra cosa, que no es así como usted está pensando, déle chance para que lo pruebe. Y lo segundo que quiero destacar de esta actitud de José de esta escena, es cuál es la actitud que debemos tener cuando nosotros somos confrontados con el pecado. Si bien lo que vemos en los hermanos de José es solo el inicio de su camino al arrepentimiento, que aún está manchado por dudas, por temor, porque cuando ellos se dan cuenta de que José o que los egipcios le habían devuelto su dinero, ellos tuvieron gran temor y dijeron, ¿qué nos ha hecho Dios? Si bien lo que vemos en ellos es este camino al arrepentimiento, lo que se debe esperar de nosotros cuando somos confrontados con el pecado o cuando el Señor lo saca a la luz es tal cual como ellos dijeron. Verdaderamente somos culpables. No se desconcentre, hermanos. Queda poquito. Así nos decía el otro día un hermano para llegar a la punta de un cerro, nos decía, hermanos, queda poquito. Y no quedaba poquito. Verdaderamente somos culpables. Aprendamos, escúchame, esto me interesa mucho que tú lo guardes. Aprendamos a responsabilizarnos de nuestros pecados.
Porque la tendencia que tenemos es siempre a culpar a otros por nuestros pecados. ¿No ve que yo le dije que éramos muy hábiles en términos pecaminosos? Y para justificarnos, hermanos, como dije en algún momento, tenemos el mejor bufete de abogados en nuestro corazón. Somos capaces de justificarnos hasta de lo que hicimos mal. Cuando somos inocentes, no hay quien nos frene, pero cuando somos culpables también nos defendemos muy bien. ¿Cierto? Sí. Pero aprendamos a responsabilizarnos tal como ellos y digamos verdaderamente somos culpables. Ay, es que yo te respondí así porque tú me hiciste esto primero. Mi respuesta es pecaminosa para los más teólogos. Pero mi respuesta pecaminosa es por culpa tuya. Porque tú me hablaste de forma irrespetuosa, no sujeta. Por eso yo te traté así. ¿Ah? O te respondo así porque me tienes cansado. En vez de eso, cuando seamos confrontados por Dios, por medio de su palabra, digamos, verdaderamente yo soy culpable. Amo la actitud de David cuando Natán confronta su pecado. ¿Recuerdas esa escena? Segunda de Samuel 12, para el que quiera verlo en su casa. Recordemos que David estaba embrutecido por el pecado, llevaba alrededor de casi un año probablemente entenebrecido desde que tomó a esa mujer que no era suya hasta que tuvo el bebé y Natán vino a reprenderlo. Natán se aparece enviado por Dios con la historia esta de los cabritos y del hombre rico que quiso quitar su cabrito al que era más pobre. Y David se enoja y dice, no, eso está mal, el que hizo tal cosa debe morir, ese hombre debe morir. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Y si tú te fijas, lo que viene del relato es tremendo. Es una cantidad de amonestaciones y de amonestaciones a David sin parar. El profeta declara, así dice el Señor, no te ungí yo como rey de Israel, no te libré yo de la mano de Saúl. ¿Por qué despreciaste mi palabra haciéndolo malo ante mis ojos? Tomando una mujer, matando a su marido. Me has despreciado. Eso dice el texto. Hermanos, porque despreciar su palabra es despreciarlo a Él. Has matado, has tomado mujer para ti que no era tuya, por tanto levantaré mi mal contra ti. La espada no se apartará de tu casa y a tus mujeres las daré a tus compañeros. Y lo que hiciste tú en secreto, lo haré en público a plena luz del sol frente a los ojos de todo Israel. ¿Cuál fue su respuesta? Es que la mujer me tentó. Es que es culpa de los demás, porque me obligaron a quedarme aquí. Yo sabía que tenía que ir a la guerra y de ocioso me pasó esto. Aquí está su respuesta. Entonces dijo David a Natán, luego de todas esas durísimas cosas, he pecado contra el Señor. El Salmo 51 habla de esto. Y dice esto él, porque yo reconozco mis transgresiones, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Esa es la respuesta que el Señor espera de nosotros cuando nos muestra nuestro pecado. Hemos pecado.
Y cuando reconocemos el pecado, cuando Dios, perdón, derrama su misericordia y su gracia, Natán responde a David: el Señor te ha perdonado, no morirás. Gloria a Dios. Este es el camino. Entre paréntesis, todos necesitamos a alguien como Natán en nuestras vidas. Todos necesitamos a alguien que nos diga en algún momento: hermano, estás pecando. Para eso, mírame, no te aísles. El librito de matrimonios lo decía. No vivas tu vida aislado. No vivas tu vida pensando que todo tú lo haces bien. Claro, en nuestro mundo todo lo vamos a hacer bien. Pero cuando ingresamos a otras personas a nuestro mundo, nos pueden decir: parece que eso no es tan así. Y eso es muy bueno, porque puede dar cuenta de situaciones pecaminosas que estamos viviendo. Por eso, todos necesitamos uno como Natán en nuestras vidas. No te aísles, no vivas como si no necesitaras a nadie. No vivas pensando que tú tienes la razón en todo, porque eso no es así. ¿Tenemos pecados ocultos? ¿Pecados que no hemos confesado y que hemos cargado? ¿Hay algo ahora que el Señor está trayendo o ha estado trayendo en este momento a la memoria y simplemente lo estás bloqueando para no pensar en eso? ¿O es esa la metodología que tú has usado durante todo ese tiempo, bloqueando? ¿Hay algo que necesitas confesarle a alguien? El tiempo puede adormecer la conciencia, pero no puede el tiempo perdonar el pecado. El pecado se perdona tras la confesión y el perdón de la otra persona. Ya saben lo que deben hacer. Confiesen sus pecados y apártense de ellos. Finalmente, el relato termina cuando los hijos, temerosos y asustados, dan el reporte a Jacob de todo lo que está sucediendo, a quien Dios también comienza a confrontar con su pecado. De la misma manera que Dios está llevando al arrepentimiento a los hermanos de José, lo hace con el padre Jacob. ¿Qué está hablando, pastor? Él está sacando a la luz lo que hay también en Jacob. Fíjese lo que dice el verso 36. Luego de llevar el reporte de todo lo que está sucediendo, le dice: mire, quedó preso nuestro hermano allá, ahora tenemos que llevar a nuestro hermano chico para allá, y esa es la única manera de que nos dejen comercializar y que también suelten a nuestro otro hermano. Y Jacob dice: todas estas cosas son contra mí. Linda frase a analizar. No se llevarán a mi hijo, solo él me queda. ¿Se acuerdan que dije yo que él todavía, después de 20 años, todavía no había aprendido? Por eso lo dije. Por esta declaración. No se van a llevar a mi hijo porque solo él me queda. Hermanos, ¿cómo se sentirían los hijos escuchando a un padre decir eso? No me lo quiero ni imaginar. Es como que los otros no existieran. Por eso, de nuevo, tengamos cuidado con los regalones. Tu favoritismo torpe puede marcar
la vida de tus otros hijos. Bueno, los que somos hijos únicos no podemos tener ese problema. Brahma. Jacob, hermanos, Jacob, todo lo está interpretando de manera egoísta. Jacob está interpretando todo de manera egoísta. Está interpretándolo según las circunstancias. Aunque el dolor que ha experimentado es real, ojo, es real. Para él su hijo está muerto. Y para él enviar a su hijo allá probablemente signifique también que muera. Y también probablemente veía que tener a su otro hijo preso allá en Egipto significaba que el hijo también estaba muerto. Pero en realidad, todas las cosas que están sucediendo eran para su beneficio y el de su familia. No podemos interpretar las cosas en base a nuestro dolor o a nuestras circunstancias momentáneas. En un momento el Señor las cambia. No tiene problema con eso. Dios estaba sacando a la luz también su favoritismo, su temor, su incredulidad. Y ya veremos cómo se transforma en el capítulo que viene. Es hermoso. 21 años después, Jacob seguía pecando de favoritismo, ahora con su otro hijo. Pero lo que quiero concluir respecto al Señor y lo que ha hecho es esto. Es impresionante cómo Él tiene cuidado de todos en esta situación. Cómo amorosamente está conduciendo al arrepentimiento y a la reconciliación y a la vida a Jacob y a toda su familia. Y ya lo veremos con más claridad más adelante. Ahora sí que termino. No interpretemos las cosas desde nuestro dolor. No es pecado lamentarse ni dolerse, pero no podemos pensar que la providencia gira en torno a nosotros. El Señor no gira en torno a nosotros. Es al revés. Nosotros le servimos a Él. Nosotros y nuestras situaciones, nosotros y nuestras pruebas, nosotros y nuestras adversidades son las que sirven para sus propósitos. ¡Wow! Dios tiene propósitos mucho más elevados y muchas veces usa nuestras circunstancias para llevar sus propósitos a cabo. Cuando seamos confrontados con el pecado, pensemos en lo que Cristo ofrece. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hermanos, cuando el Señor confronte nuestro pecado, no lo ocultemos, no nos justifiquemos y no huyamos dominados por el temor, como lo hicieron los hermanos de José. En cambio, reconozcamos nuestra culpa, acerquémonos a Cristo. Este hermano rechazado, que fue exaltado, lo hizo el Señor así para darnos vida. Y quien viene a Él encuentra misericordia, perdón, restauración y paz. Amén. Oremos.